José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, Solito, el tema de los Cadillac. Con ese tema iniciamos este programa, esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela, en la tarde de hoy. Como siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM, Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy Pacheco, la veo muy concentrada en sus asuntos. Buenas tardes, totalmente estoy concentrada. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, a Lance Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, el Observatorio Venezolano de Prisiones informó que el hacinamiento en los centros penitenciarios de Venezuela alcanzó 159,09% durante el año 2021, aún cuando la población reclusa este mismo año se redujo en 10% en relación al 2020. La directora de la organización, Carolina Girón, dijo durante la presentación del informe del año pasado que la población penitenciaria al cierre del 2021 era de 33.700 días reclusos, que son 3.833 menos que en el 2020, cuando los centros cuentan con una capacidad solamente para 21.188 personas. El 68% de la población reclusa de Venezuela se encuentra en 14 de los 52 centros carcelarios que hay en Venezuela, reveló el estudio. La situación penitenciaria no ha sido diferente a lo que ha sucedido en los últimos años. Lamentablemente, esta situación no ha mejorado, afirma la vocera. Siguen ocurriendo muertes, falleciendo personas por hambre y condición de desnutrición. Aseveró que la población reclusa está en riesgo crítico debido al hacinamiento, cuyas causas son principalmente la disminución de 5.050 plazas vacantes por el cierre de 10 centros penitenciarios en el 2002 y el retardo procesal que afectó el 70% de los casos. Señaló que el 54% de los presos están aún bajo proceso judicial, es decir, todavía no tienen sentencia ni culpabilidad de los delitos que se les adjudican, mientras que el restante 46 ya está penado. Muy sencillo. 1 de cada 2 presos que hay en Venezuela, presos comunes, no han sido objeto de decisión judicial. Quiere decir que es una población en proceso. Solamente 1 de cada 2 está penado. Pero actualmente hay un sobrecupo que es equivalente a 158% en relación a las cárceles. Y esta situación pues de verdad trae toda la serie de problemas y condiciones difíciles para el manejo de la población penitenciaria, además de la ya conocida situación de enfermedad, de tuberculosis y otras enfermedades que se están presentando en los centros penitenciarios venezolanos. Y en otro orden informativo, el presidente de Bolivia, de izquierdista Luis Arce, anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos persiste en su decisión de excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua, asumiendo la misma posición que México.
reafirmó que una cumbre de las Américas que incluye a países americanos no será plena y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, es lo que ha afirmado el gobernante en las diferentes redes sociales. También acotó que Bolivia cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y de la paz. Bueno, yo solamente digo una cosa: quien se sienta con dictadores y corruptos está en la misma línea. Está en la misma línea. O sea, ese es un refrán que hay en Alemania, que si está en una mesa 10 personas, 1 es nazista y 9 no lo son, eso quiere decir que en la mesa hay 10 nazistas, porque no se puede aceptar que aquellos que han violado derechos humanos compartan la mesa y compartan el área de discusión, hablando de democracia en un país que fomenta la democracia y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha informado a través de la cuenta en Twitter que se reportaron en el país 36 nuevos contagios por COVID-19, 35 por transmisión comunitaria, 1 importado. Con esto, pues así la cifra aumenta y además asciende la de muertos a 5.709 con un contagio de 522.800. Barinas es el estado que hoy registra mayor número de nuevos casos comunitarios con 30 contagios activos en 6 municipios, seguidos de las entidades Caracas con 2, Zulia 1, Táchira 1, es lo que ha dicho la funcionaria a través de las diferentes redes sociales. La secretaria general nacional del Partido Acción Ciudadana en Positivo, Griselda Reyes, expresó que ciudadanos independientes como empresarios, integrantes de asociaciones civiles en comunidades, han realizado una carta para que el Ejecutivo Nacional se reúna en la mesa de diálogo en México. Que ese diálogo sea con base y con todos los requisitos necesarios para recuperar la confianza de los venezolanos, pero sobre todo para presentar en estos diálogos las verdaderas necesidades que tiene el país y las propuestas que queremos hacer llegar para que sean tomadas en consideración. Afirmó la representante política que se requiere que estas conversaciones sean respetadas y exista un reconocimiento político y luchadores sociales, gremios y sindicatos que hay en lo largo y ancho del país. En Venezuela hay mucha gente valiosa que realmente no es tomada en cuenta. Enfatizó que solo desean presentar propuestas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y la Confederación de Industriales de Venezuela afirmó el día de hoy que el sector manufacturero del país opera al 28% de su capacidad instalada durante el primer trimestre del 2022, lo que eso significa un incremento de 9 puntos porcentuales respecto al periodo del año pasado, cuando pues se ubicó en un 19%. Venimos creciendo en cuanto a la unidad de producción y unidades de venta comparado con periodos anteriores, es lo que ha afirmado el presidente del gremio, Luigi Picella, en una conferencia de prensa. La industria de los alimentos, de bebidas, de tabacos, pues es ese sector que representa mayor operatividad al trabajo con un 31% en su capacidad instalada, seguida de las empresas de caucho y de plástico con una actividad del 30%, además de las compañías tanto químicas como farmacéuticas con estos productos que no metálicos, que operan así con un porcentaje del 29% según Coindustria. Bueno, la gobernadora del estado del Tamacuro, Liseta Hernández, que es del PSUV, anunció que su administración se está preparando para atender la coyuntura que cada año se registra en la entidad producto de la creciente del río Orinoco. Ha indicado la mandataria que está preparándose para el invierno que trae consigo inundaciones. Según la funcionaria, más de 200 comunidades están en riesgo por la inundación en esa entidad. Mérida, Táchira y el Zulia son algunos de los estados más afectados por las extensas lluvias que han arreciado desde hace 2 semanas en Venezuela. También varias familias perdieron sus casas en Catia, Caracas, por deslizamiento de tierras ocurridos el pasado martes 26 de abril. Pero quiero resaltar esta nota porque por primera vez escucho a una mandataria regional chavista hablar del tema de la prevención. O sea,
ellos no están esperando que venga la emergencia. Ella por lo menos, está anunciando que ya se están preparando para lo que viene regularmente todos los años, como son las inundaciones. Ojalá así haya pensado el gobernador de Mérida, ojalá así haya pensado el gobernador chavista del Táchira, ojalá así hayan pensado todos los gobernadores chavistas anticipándose a la situación. Y es que eso es lo que hace la diferencia. Uno no importa el signo político que tengan, lo importante es que atiendan al pueblo y sobre todo le brinden alternativas nadie puede prever hasta dónde puede crecer, por ejemplo, el río Orinoco, pero sí se puede adelantar en base a experiencias anteriores una estrategia que permite enfrentar. Vamos a esperar cuando lleguen las lluvias hacia esa zona del país qué resultado da esta estrategia de prevención, pero por lo menos a una chavista se le conectó la neurona en relación al tema de la prevención en materia de protección civil. Y en varias entidades de Venezuela se registraron fluctuaciones del servicio eléctrico, mejor conocidas como estos bajones, en la tarde de hoy, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, hora Venezuela, pues se registró este primer bajón eléctrico con una fuerte intensidad que en algunas comunidades pues implicó una pérdida completa de su servicio eléctrico. Esta falla ocurrió principalmente en la región central del país. Esto incluye Caracas, La Guaira, Aragua, Miranda y Carabobo. Pocos minutos después se registra otra fluctuación que afectó la región central, pero también en otras ciudades como Apure, Falcón, Mérida, Táchira, Cojedes y el Zulia, según los reportes que se han venido presentando durante la tarde en las diferentes redes sociales. Bueno, qué tristeza. El rector de la Universidad de los Andes informó que en una visita a la vigilancia de esta casa de estudio se detectó que 175 vigilantes de la universidad no adscritos a las facultades simple y llanamente no han vuelto a trabajar. O sea, por el tema, o sea, no es que no quieran, no es que no quieran, no, sino el tema es que los salarios son tan bajos, tan miserables para este sector de trabajadores que simple y llanamente algunos han optado por no ir. Así de sencillo. Claro, el tema es que ahí se está violando una contratación, porque evidentemente hay gente que estaba contratada, hay gente que se le venció el contrato, hay gente que nunca renovó. Bonucci aseguró que si esto se le suma a la deserción que ocurre en las facultades y dependencias centrales, la situación es totalmente preocupante. En octubre del 2021, la coordinadora de la Federación de Humanidades de la Universidad en la región andina informó que en la ULA Venezuela había un déficit de más de 80% de trabajadores en los cuerpos de vigilancia. Es decir, no hay vigilantes, y no hay vigilantes por la sencilla razón de que los sueldos no son atractivos y no permiten abrir un concurso para nuevos vigilantes, ya que nadie se va a postular. Y Estados Unidos reafirmó el día de hoy la vigencia de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro, esto para proteger ese sistema financiero estadounidense de funcionarios corruptos y además restringir el acceso a recursos utilizados para la represión en Venezuela, según lo ha venido señalando Monitoreemos. Nuestras sanciones actuales están relacionadas con Venezuela y siguen vigentes. Así lo declaró un portavoz del Departamento de Estados Unidos a un portal, lo cual consultó las diferentes declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dijo el día martes que hubo un acuerdo para que una empresa estadounidense extrajera 1 millón de barriles de petróleo venezolano. Primero, que Venezuela no tiene esa capacidad de producción. Segundo, que no es cierto. Tercero, es que quién sabe qué intención tenía el presidente de México al dar una información relativa a unas conversaciones que previamente hubo entre Estados Unidos y Venezuela. Hay que ver cuál es la intención cuál es el trasfondo que está detrás de estas declaraciones. Y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Legítima, Juan Pablo Guanipa, afirmó que Primero Justicia no piensa en precandidaturas presidenciables. Sin embargo, dijo que el aspirante de la unidad que salga electo de las primarias será de esa tolda política. Hay que recordar que quien quede electo como precandidato debe ir a una elección primaria. Lo ideal es que todos vayamos a las primarias y que de ahí salga un candidato que lidere a Venezuela entera.
Lo que sí les aseguro es que el candidato de la Unidad Democrática será un integrante de Primero Justicia. El parlamentario electo en el 2015 estuvo en la ciudad de Barquisimeto para activar las bases y trabajar por el rescate de la democracia en Venezuela. Hagamos primarias, elijamos a un candidato presidencial y luchemos hasta alcanzar la liberación de Venezuela. Yo le agregaría que le faltó a Guanipa decir que había que construir una plataforma, una propuesta política clara para los venezolanos, porque el venezolano está esperando que alguien le diga, vamos a hacer esto, vamos a conducir al país hasta esta visión, hasta este futuro, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿Qué es lo que no han mostrado? Y por eso el pueblo está indignado con estas propuestas, que son solo propuestas vanas. Claro, es solamente hablar de nombres. No hay que diferenciarse del chavismo. El chavismo no promete soluciones, no tiene, o sea, hace muchas promesas, pero no tiene soluciones, no dice cómo lo va a lograr y nunca lo hace, nunca lo implementa, no se compromete más allá del anuncio publicitario, del anuncio promocional, del anuncio yo digo trampas cazabobos que ofrece. Vamos a construir una mejor Venezuela. Sí, pero ¿cómo lo van a hacer? Respondan. O sea, esa es la circunstancia del país. Hay que diferenciarse del chavismo. Y si la plataforma unitaria quiere presentar nombres, también presente propuestas. Y el Ministerio Público anunció el día de hoy la creación de una fiscalía que se especialice en atender los delitos contra las personas LGBTI. Se creó esta Fiscalía 98 Nacional adscrita a la Dirección General para los Derechos Humanos para atender así estos asuntos relacionados con la comunidad sexodiversa. Así lo ha informado el fiscal general Tarek William Saad durante una comparecencia, de modo que también dijo se han creado 5 fiscalías especializadas. Saad también anunció la ejecución de un plan nacional de prevención del acoso escolar que realizará la Dirección de Protección Integral a la Familia, conjuntamente con las diferentes fiscalías superiores de todos los estados del país, con la finalidad de poder atender de forma oportuna todos los casos de acoso escolar en las diferentes regiones. Estas acciones que estamos tomando, pues tienen como un único objetivo visibilizar este grave problema y dar aportes para así comenzar a construir una política de Estado contra el acoso escolar y contra la violencia ejercida entre los adolescentes, es lo que ha manifestado el fiscal. Bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema era chantaje, puro chantaje, el de Shakira con ese baile. Así que nos permite iniciar este tema, el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Las organizaciones sociales en Venezuela, las ONG de alto perfil, han venido presentando informes de conclusiones sobre lo que fue el año 2021 en cada una de sus áreas de competencia. En esta oportunidad, Cáritas de Venezuela monitoreó el periodo de enero a diciembre del 2021 y la conclusión fue bastante preocupante. El 23% de los niños menores de 6 meses evaluados tenían desnutrición aguda. También ese mismo informe de Cáritas analizó los registros de 12 diócesis, la de Caracas, San Fernando de Apure, Guadualito, Ciudad Bolívar, Puerto Cabello, Mérida, Los Teques, Carúpano, La Guaira, San Felipe, Machiques y Acarigua. No fueron evaluados niños mayores de 5 años, sino niños menores de 5 años. Según este reporte, el salario mínimo oficial de aproximadamente $4 al mes se mantuvo todo el año prácticamente sin poder de compra, por lo que el salario oficial dejó de ser un referente para la economía familiar. En su lugar, la economía del hogar se ha sustentado en remesas familiares, transferencias monetarias y de alimentos por parte del Estado, como los CLAP. Y aquí viene lo interesante, una creciente tendencia a los ingresos informales pagados en dólares americanos. Sin embargo, la desnutrición sigue siendo notable. En noviembre del 2021 se detectó desnutrición aguda, moderada y severa en el 10,1% de los casos de los niños evaluados. También 22% de los casos de los niños evaluados tienen riesgo de entrar en desnutrición aguda en el corto plazo. Más de un tercio de los niños de las parroquias evaluadas están en riesgo nutricional o daño nutricional ya instalado. Comparado con el año anterior, la desnutrición aguda, moderada y severa
tuvo incrementos a lo largo del periodo, muchas veces sobre los niveles de crisis, aunque en algunos meses particulares también descendió. Esta es la radiografía real de Venezuela en el sector de los niños. Que el 23% de los niños estén desnutridos ya habla muy claramente de que Venezuela no se arregló y de que las circunstancias reales del país son estas, estadísticamente comprobadas por una organización muy seria como lo es Cáritas de Venezuela. Y en otro orden noticioso, Tarek William Saad, quien es el fiscal general de la República, ha informado el día de hoy que entre el mes de enero y el mes de abril de este año en curso, el despacho ha procesado 74 casos vinculados al acoso escolar. En una declaración televisada, Saad explicó que estas acciones que están tomando la Fiscalía General tienen como objetivo visibilizar este problema, dar aportes para comenzar a construir una política de Estado contra este acoso. Estamos ejecutando este gran plan nacional para la prevención del acoso escolar, llevando así a cabo esa Dirección de Protección Integral de la Familia conjuntamente con las diferentes fiscalías. Esto es el acoso que se viene presentando, son unas actitudes de aislamiento, altos estados de ansiedad, altos cuadros depresivos, inhibición escolar, apariencia de la neurosis y de la histeria, imágenes negativas sobre sí mismos, sobre las consecuencias más graves entre todas, según lo que se ha investigado, lo que se ha estudiado, y por esto pues conllevan al suicidio, por eso conlleva a que los niños estén actuando de esta manera. Bueno, el fiscal está descubriendo algo y está descubriendo que en Venezuela existe un grave problema de salud mental en los niños, niñas y adolescentes. Sí, me parece que el fiscal llega tarde a la fiesta, ¿no? La verdad verdadera es que estas son las causas, pero, señor fiscal, yo pregunto una cosa, ¿este tema no sería mejor que lo tratara el fiscal especializado en niñas y adolescentes? ¿No es mejor que usted se dedique por lo menos a explicarnos qué ha pasado con la masacre del Ripial? ¿Qué ha pasado con las violaciones constantes de derechos humanos en las cárceles del país? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con los casos de los presos políticos que no se han iniciado por culpa de una fiscalía que los mantiene en prisión preventiva largos periodos de tiempo sin responder? ¿No es mejor que usted se dedique a respondernos sobre el tema de la corrupción y cuántos corruptos del alto gobierno ha detenido o ha mandado a detener en sus investigaciones? Creo que esos son los temas que le competen a un fiscal general, y déjele este tema de los niños, niñas y adolescentes al fiscal especializado, el fiscal nacional especializado en esa materia. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, a Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción que día a día están con nosotros los 365 días del año en tan noble profesión. Con las noticias que están impactando a esta hora, 690.367 son los jurados de votación para las elecciones presidenciales 2022 en Colombia. El candidato a la vicepresidencia, Rodrigo Lara, considera el asesinato del fiscal como un asunto transnacional. Autoridades han recopilado 100 elementos materiales probatorios en caso del fiscal Pesci. Incautaron 1,5 toneladas de cocaína de alta pureza en 2 complejos cocaleros en el norte de Santander. Quinto Foro de Sociología de la Universidad de la Costa Atlántica analiza la sociedad y la pandemia. Con 10 años del TLC, Colombia se consolida como aliado comercial de los Estados Unidos. En 3 municipios, aguas residuales serán tratadas en 100% antes de que lleguen al río. La DIMAYOR sorteará los cuadrangulares el domingo a las 9 de la noche. Por trabajo en la subestación La Unión suspenden luz en algunos sectores de Barranquilla y La Guajira. La etnia Los Tulé es el pueblo indígena que resiste en la frontera colombo-panameña. La empresa aérea colombiana Avianca y la brasileña GOC crean Abra, conglomerado de transporte. Lara Sánchez cambiaría ley que suspendió al alcalde de Quintero, pero pide respetarla. Se cumplen 36 años de la inauguración del Estadio Metropolitana, la casa de todos. Este fin de semana se jugará el 7º Festival Nacional Infantil Tenis y Valores.
La costa atlántica logró 4 medallas en el Nacional de Atletismo, oro en los 400 metros. María Camila Osorio no pudo ante la Victoria y perdió ante Victoria Aracenca, quedó eliminada en Roma, Italia. Empleo y emprendimiento es la apuesta de la gobernación de la costa atlántico en atención a víctimas del conflicto armado en Colombia. Luis Pérez renunció a su candidatura a la presidencia de la República. Costa Caribe, costa atlántica. En el Gran Foro ACP, la industria de hidrocarburos impulsa inversiones y empleos en Barranquilla. En la Universidad del Norte está entre las mejores del país en las pruebas Saber Pro. En el sector del Catatumbo, frontera colombo-venezolana, logran intervenir la liberación de soldados retenidos en la población fronteriza de Tibú. En el tema de las elecciones 2022, dura arremetida de Gustavo Petro en contra de la Procuraduría. Violencia armada tuvo impactos desproporcionados en los indígenas y afro, así le indicó la ONU en Colombia. En un viaje al pasado, la Universidad del Magdalena conmemoró los 60 años de su fundación. En economía, Fede Desarrollo propone reforma pensional con un sistema de pilares en Colombia. Esta propuesta hace parte de una serie de documentos que presentará la institución llamado ¿Qué hacer de políticas públicas?, los cuales se elaboraron por expertos de cara al nuevo gobierno. En el Amazonas, la juventud colombiana debe conocer la historia del Tarzán colombiano. En el libro reposan anécdotas que vivió durante su travesía. El lanzamiento será a las 9 de la mañana en el auditorio del Cultural de la antigua aduana. 64 billones de pesos se destinaron en el Fondo Nacional de Garantías para atender la pandemia en Colombia. Ecopetrol vuelve a lograr cifras históricas en el primer trimestre del 2022. Hermana de Otoniel entre los 16 extraditables del Clan del Golfo. Nos vamos con Venezuela. Sector industrial venezolano operó al 28% de su capacidad durante el primer trimestre del 2022. En Venezuela se contabilizan al menos 239 presos políticos según Foro Penal. El uso de los bolívares va en aumento mientras los venezolanos tratan de que les rinda su dinero. En economía venezolana, la industria venezolana está asfixiada por exoneración de aranceles aduaneros. Desde el 2018 está vigente en Venezuela el decreto de exoneraciones del impuesto de importación, impuesto al valor agregado. Sin prevención ni protección al abuso sexual infantil, gana terreno en Venezuela. Según Provea, en Venezuela crece la desigualdad y continúan los abusos contra los derechos humanos. Ya el hacinamiento penitenciario en Venezuela se calcula en 159% en el 2021, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, la OVP. Supuestos autores del crimen del fiscal paraguayo serían venezolanos. El periodista Carlos Castaño Iguarán, corresponsal del noticiero Caracol de Colombia, manifestó que las autoridades de dicho país manejan esta versión. Siguen las emergencias en Mérida y sobre todo en las lluvias que están abarrotando la ciudad de Tobar. Dejan un fallecido y vías intransitables. Almagro recibió denuncias sobre violaciones a los derechos humanos de los migrantes venezolanos. Carlos Becho, Conexión Laboral, cambia la vida y convierte al venezolano migrante en una persona activa. Reportan fluctuaciones eléctricas en varios estados de Venezuela. Hoy, en horas de la tarde de este miércoles 11 de mayo, se reportaron fluctuaciones eléctricas en más de 11 estados del país. Por fin el chavismo activó una alerta ante los hechos de acoso escolar. Reconocieron 74 casos en lo que va del año 2022. Lluvias provocaron el hundimiento del campo petrolero Tamar en el estado Zulia. Controladores aéreos de Maiquetía, en La Guaira, en fase de juicio por revelar supuesta información de aeronaves civiles y militares. Fonseca y Distracción, municipios de La Guajira, el día de mañana estarán sin servicio eléctrico durante 12 horas. En La Guajira amenazan con quemar los carros y asesinar a quienes difundan publicidad política. La denuncia la hace el representante David Racero. Desmienten audios que circulan en redes sociales sobre hechos violentos en Dibuya, La Guajira y sus corregimientos. Desde este 12 de mayo, los colombianos podrán consultar si fueron seleccionados como jurados de votación. Radican ante el Consejo de Estado demanda contra los curules en la Cámara obtenidas por el Pacto Histórico.
Organización Saico Asimpro participará en el 4º encuentro de la cadena turística del Caribe colombiano. Este domingo a las 9 de la noche será el sorteo de la fase final del balompié colombiano. Falleció Laila Daza Fernández, el representante de La Guajira al Reinado Nacional de la Belleza. Retiran estatuas de Diomedes Díaz, de Jorge Oñate e Iván Villazón del Parque La Provincia en Valledupar. En La Guajira, la Corte Constitucional estudia tutela que mantiene en el cargo al gobernador de La Guajira. En Barranca, La Guajira, se entregó los certificados para ejercer la actividad minera legal. 7 jugadores del Guajiro se meterían a finales del fútbol colombiano. Preocupación en Fonseca, el departamento de La Guajira, por empresas interesadas en extraer minerales de sus terrenos. Mayoría en Consejo de Maicao bloquearon control político a 2 funcionarios municipales. Tema del día a esta hora: aval técnico a 7 proyectos definitivos para el control de inundaciones en Córdoba. Y aumentaron las reservas probadas de gas natural en Colombia por primera vez en 5 años. Alerta roja en los ríos Sinú y San Jorge por riesgo de inundaciones. Feria Nacional de la Ganadería hasta el 30 de mayo y hay plazo para inscribirse en la parada folclórica. Caribe Sur Montería, apoyo total de la mayoría de los alcaldes, pide defensa civil para atender la ola invernal. Con Industria prevé aumento de precios en dólares para el 2022 en el país. Provea en política, casos de tortura en Venezuela aumentaron en un 148%. La lluvia no interrumpe en el paso por el puente internacional Simón Bolívar. Proponen revisar colegios de Venezuela que no cuentan con programas de orientación. Fede Cámaras invita a participar en su programa en línea Democracia y Desarrollo. Grave situación sigue en La Guajira, departamento principal de la costa Caribe. La situación con el internet, la situación con el servicio eléctrico cada día agota la paciencia de comunidades, corregimientos, veredas y la propia ciudad. Seguimos insistiendo, los alcaldes y los ediles de La Guajira aún no se pronuncian, no hacen nada. Seguimos diciéndolo sin miedo. Tienen temor de hablar. Las comunidades ya están cansadas de esta situación. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucate y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, fue el reporte de Carlos Uzcategui y el Miura desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y la UCAT convoca a estudiantes de colegios públicos a tomar prueba en línea para evaluar sus diferentes conocimientos. Así, la Universidad Católica Andrés Bello abrió una convocatoria para los estudiantes de los colegios públicos que tomen pruebas en línea con el fin de evaluar sus conocimientos. Del 30 de mayo al 30 de junio, los jóvenes que cursan de primero a quinto año en las instituciones estatales pueden presentarse de forma gratuita, confidencial y autogestionada las pruebas diseñadas por la Escuela de Educación para evaluar qué tanto han aprendido sobre matemáticas, habilidad verbal, ciencias naturales, ciencias sociales, química e inglés. Venezuela está transitando por una tormenta escolar perfecta, asevera el director de proyectos especiales de la Escuela de Educación de la UCAT, Javier Salas. El también licenciado en Educación de Mención Física y Matemáticas, pues sugiere que no hay una manera de estar bien. Profesores mal pagados, instituciones educativas totalmente descuidadas, un Estado que ve la educación como un medio para perpetuarse en el poder, la pandemia del COVID-19, educación remota, problemas de conectividad, profesores no preparados para este sistema, es lo que viene ratificando. Sin embargo, es importante saber cómo se encuentran los estudiantes dentro de su grupo. Por ello, el profesor está invitando a que los alumnos de bachillerato de colegios públicos comprueben qué tanto saben sobre estas materias fundamentales del programa curricular, tomando las pruebas virtuales, autogestionadas, confidenciales y gratuitas del sistema de evaluación de conocimientos en línea, los cuales pues han sido diseñados por expertos de la Escuela de Educación de la Universidad para medir así el aprendizaje de los estudiantes de la educación media en 6 áreas: matemáticas, habilidad verbal, química, ciencias naturales, sociales e inglés. No van para el baile. Definitivamente no van para el baile. Esto según las declaraciones del subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, Bryce Nichols,
quien hoy reiteró en una entrevista el rechazo de la administración del presidente Joe Biden a que los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua participen en la 9ª Cumbre de las Américas que se va a realizar el próximo mes de junio. En medio de la presión de los presidentes de México, Argentina, Bolivia y algunos miembros del CARICOM para que no haya exclusiones en la cumbre, Nichols ofreció una entrevista al diario El País de España, en la que insistió que los países que no respetan la democracia no deben participar en el encuentro. Señala también: en mis declaraciones públicas ya he dado mi opinión de la poca probabilidad de la presencia de esos países. Respondió Nichols al ser consultado sobre la posibilidad de que sean invitados los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El alto funcionario de los Estados Unidos resaltó que nuestra base en el hemisferio es la democracia. Tenemos la Carta Democrática de las Américas, la Carta de la OEA, las declaraciones de Quebec y Lima. Hay un sentimiento y una visión democrática en las Américas y vamos a respetar eso. Y por lo tanto, no nos parece conveniente incluir a países que falten el respeto a la democracia, expresó. Y me encanta esa frase de Nichols. Países que le faltan el respeto a la democracia, países que si se sientan en esa mesa, le faltan el respeto a los demás países que sí cumplen con los criterios democráticos del mundo. Y en otro orden informativo, la industria venezolana está totalmente asfixiada por la exoneración de aranceles aduaneros. Desde el año 2018 está vigente en Venezuela el decreto de exoneración de impuestos de importación, impuesto al valor agregado y la tasa por determinación del régimen aduanero a la importación de 2.951 productos terminados que industriales rechazan porque va en detrimento de la producción nacional y de la generación de empleo. Según informó Hermes Pérez, quien es economista, el régimen del presidente Nicolás Maduro firmó este decreto cuando Venezuela enfrentaba una escasez de productos de primera necesidad. Era frecuente las largas colas en los supermercados, en los establecimientos comerciales que buscaban a precio regular, pues desde la harina hasta los pañales, como en la economía informal, eran pues revendidos en los diferentes precios especulativos. Para la época pues se registraba una abrupta caída de la producción petrolera. El gobierno toma la decisión de exonerar estos aranceles e impuestos de todos los productos importados, sobre todo de la parte alimenticia. Esa medida que el gobierno ha considerado necesaria facilitó el aumento de los bienes en el país y en paralelo pues proporcionó el nacimiento de los llamados bodegones, creados por un grupo de empresarios que vieron en el nicho comercial cómo enriquecerse, es lo que viene manifestando este economista. Bueno, y ya se les cayó uno. Por lo menos el presidente de Argentina dijo que sí iba. Y se había dicho hasta ayer que Argentina tampoco iba a la cumbre. Ayer el presidente Alberto Fernández de Argentina dijo que sí va a la Cumbre de las Américas, que se va a realizar el próximo mes de junio en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Tengo pensado ir a la cumbre. Le pido a los organizadores que piensen en invitar a todos los países de América Latina. Ese sí se cuidó la espalda y dijo las cosas así. No como el otro de Bolivia, Luis Arce, que salió diciendo que no va a participar en la cumbre. Pero bueno, él tiene sus intereses. Ellos le deben mucha plata a Venezuela, le deben muchos favores al régimen de facto, pero ese no va. Y el de México dijo que tampoco iba. Pero bueno, ya el de Argentina se le salió del redil y dijo que él sí iba a la Cumbre de las Américas, porque ¿quién se pierde ese viaje a Los Ángeles a fotografiarse con Joe Biden? Y así con esta nota nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer la participación en esta primera hora de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Ya regresamos. Bueno, el tema de Gualberto Ibarreto, la abuela, una historia que nos hace recordar a esas abuelas tradicionales que siempre se consiguen en cualquier punto de Venezuela. Pero vamos a iniciar este segmento saludando a nuestros amigos de Aruba, 91.5 FM, Aruba Estéreo, que se incorporan amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano y siempre llevándoles información, comentarios, noticias desde este punto de Colombia hacia el resto del mundo. Y lo hace muy bien, suena bastante sabroso esta adaptación. Y bueno, nos permite con ella iniciar este segmento, este último segmento, la última porción de torta
De Venezuela, siempre Venezuela, lo hacemos con más información. Y mientras el chavismo regala gasolina a Cuba, en Guárico pues amanecen en colas y no logran llenar los tanques. Pues así la agonía para surtir la gasolina en el estado de Guárico se agudiza semana tras semana y los conductores deben pernoctar nuevamente a las afueras de las estaciones de los servicios para poder llenar los tanques u obtener al menos 30 litros que los ayuden a movilizarse para realizar sus quehaceres diarios. Son horas de pérdida, son tiempos de trabajo que malgastan todas las semanas mientras se agudiza la escasez del combustible en todo el territorio nacional por el saqueo o la destrucción de PDVSA, que afecta además a los productores trabajadores del campo, los guariqueños. Ernesto Rivero ha relatado quien es el encargado del lugar podía ayudarlos con 1 litro que queda en reserva, pero para las operaciones es necesario la aprobación del comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de esa región, respuesta que no es la más pronta y menos la positiva en una espera que nunca va a llegar. Qué triste esto. Don Regalón regalando gasolina y petróleo venezolano y en Venezuela hace falta y se necesita. Fausto Romero, presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados, ANDIEP, señaló que rechazan todo acto de violencia dentro de los centros y institutos educativos. Esto a propósito de las más recientes denuncias sobre situaciones de bullying en escuelas en Venezuela. Señaló que hay un déficit de 350.000 docentes. El sistema educativo en Venezuela está muy maltratado, según su opinión. Sostuvo que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, LOPNA, hay que volverla a adaptar a la realidad, al modificarle algunos aspectos como el uso de tecnología en los menores de edad. No con eso tiene que surgir una nueva ley, se puede modificar la que ya existe, afirma. En las 4.500 instituciones educativas privadas en el país se realizan anualmente talleres sobre la LOPNA, Defensoría Educativa, y se revisan las normas de convivencia escolar y según se reseña a través de diversos medios. El sistema educativo en Venezuela no está ajustado a la realidad y afirma no hay quien quiera estudiar la carrera de educación en estos momentos en el país. Qué lamentable y triste esto. Y familiares del pintor Edgar Sánchez confirmaron al Nacional la tarde de este miércoles el fallecimiento a sus 81 años de edad. Sánchez fue merecedor del Premio Nacional de Artes Plásticas en el año 1998. El sobrino del pintor, Elio Sánchez, y su esposa Luisa Macías informaron que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio y que los actos fúnebres y el sepelio serán en el Cementerio del Este en Caracas. Hacía un reporte para su familia sobre cómo le iba en sus exposiciones. Recordaron a Edgar Sánchez como una persona alegre, le encantaba hacer almuerzos en la casa los días domingos, reunirse con su familia y además con todos sus amigos. Cada vez que él tenía una exposición, bien fuera en Venezuela o en el exterior, le avisaba a su familia, a sus sobrinos, hermanos, para que los acompañaran, bien fuera físicamente o por las diferentes redes sociales. Luego les pasaba un reporte contándoles cómo le había ido durante esas exposiciones. Era una persona sumamente familiar, es lo que vienen ratificando. Así, pues en la tarde de hoy fallece este pintor venezolano, Edgar Sánchez. Bueno, les comento que familiares del preso Robert Terán, un hombre que fue involucrado y sentenciado por un caso de asesinato y violencia en su hogar en el estado Bolívar, señalan que desde la cárcel del Dorado, donde se encuentra recluido, han recibido amenazas de extorsión. Es decir, los familiares han recibido amenazas de extorsión, ni siquiera contra el preso, sino contra ellos mismos. Este mensaje de extorsión ha venido con un teléfono de código Colombia, señala Anaísa Rodríguez, quien publicó en captura de pantalla lo que recibieron estos familiares de Terán, al tiempo que recordó que se interpuso un recurso de amparo por amenazas recibidas desde el centro de reclusión. El mensaje enviado desde Colombia advirtió a los familiares de Terán que era mejor no bloquearan el número y le ofrecieran la cantidad de dinero para garantizarle la vida, ya que supuestamente toda la integridad de un preso tiene precio. Esto es espantoso. Las redes sociales son un elemento fundamental en este caso, ya que decenas de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido justicia desde el inicio para
Gina, que era la esposa de esta persona, y para su bebé de 7 meses que también murió. Sin embargo, ellos dicen que a pesar de la presión mediática, señalan así los familiares, no se puede permitir que su familiar se encuentre amenazado, y mucho menos ellos, que no tienen nada que ver con relación al caso, pero están siendo extorsionados desde un teléfono en Colombia. Ahora yo me pregunto, están en la cárcel del Dorado, que es al otro extremo de Venezuela, en el estado Bolívar, casi pegando con la frontera de otro país, y reciben una extorsión desde el otro lado del mundo en Colombia. Ahí hay algo raro, no, de verdad que esto no tiene mayor lógica. Y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela aseguró el día de hoy que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar detuvieron por varias horas al dirigente sindical Jairo Marín, trabajador de Corpelec, planta centro en el estado Carabobo. La central explicó que la situación se generó el día martes, además que indicó que presuntamente también se habría emitido una orden de captura contra otros trabajadores contra otro trabajador identificado como Ernesto González. Esta central unitaria pues viene mostrando su gran inconformidad acerca de este hostigamiento que se le viene presentando a este compañero de trabajo por este cuerpo de investigación. Bueno, es que la situación que se está presentando con los organismos policiales es de verdad una historia de terror, un cuento de terror. La condición que están presentando los organismos en cuanto a la preparación y capacitación de su propio personal es también preocupante. Ellos no están recibiendo una buena formación, como el resto del país. Como el resto de los sectores educativos, también hay que formar policías, buenos policías responsables y gente que respete a la libertad y sobre todo a la Constitución, que es lo básico. Pero hay policías jóvenes, muy jóvenes, que llegan a los cuerpos de seguridad y control policial del Estado venezolano y que se han transformado simplemente en unos delincuentes con uniforme y con identificación del Estado venezolano. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido presentando para ustedes más historias de nuestros hermanos venezolanos que han decidido venirse a esta zona de frontera. En este momento estoy con una paisana, ¿me dice su nombre? Neisa Pérez. Neisa, cuéntame, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? De Palmarito, de estado Apure. ¿Y hace cuánto tiempo que te viniste a Arauca? Pues hace como 6 meses ya. ¿Y por qué decidiste venirte a Arauca? Allá por cuestiones de salud y eso no estaban, como dicen, los medicamentos que necesitaban, estaba con las cuestiones de citas, de todo eso, entonces me decidí estabilizar mientras la salud mía, la salud de mi suegra, entonces por eso estamos aquí. ¿Y con quién te viniste? Me vine con mi esposo. ¿Y allá qué se dedicaban? ¿Qué hacían? Estábamos trabajando en el campo, allá donde tienen finca mi suegro, porque como tal así casa propia no tenemos, sino que estábamos con ellos ahí, pero ellos como cuestiones de la salud de la suegra no estaban, entonces nosotros íbamos para 2 años ahí. ¿Y cómo era la situación allá? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se vive allá en Palmarito? Pues allá las cosas pues son más accesibles que aquí, porque allá uno por lo menos si usted sembró una mata de aliño, usted sabe que va a cocinar con aliño. Pero si no es como aquí usted tiene que de un limón para arriba tiene que comprarlo. Si no tiene, pues tiene que esperarse a tener para poder sobrevivir. Entonces por allá las cosas son más accesibles. ¿Y aquí qué estás haciendo? ¿Qué te estás dedicando? Pues aquí ahorita empecé a vender obleas y me ha ido bien, gracias a Dios. Entonces me estabilicé en eso. No salí a buscar trabajo como tal para eso, para como que dice, tener las cositas personales y eso, mientras mi esposo trabaja, la comida. ¿Y qué hace tu esposo? Pues él está trabajando en la carpintería con un señor que lo buscó hace ya como
como una semana y le dijo que se estabilizara ahí con él, entonces le pareció mejor que donde estaba trabajando en una tienda y trabajaba de 3 de la tarde a 9:30 de la noche, a veces pasaban las 10 de la noche y por 10,000 pesos solamente ganaba en esa parte. ¿Y por qué le pagaban tan poco? Pues supuestamente porque no tenía el carné ese que piden. Entonces después que lo tenía, entonces igual no le subieron, entonces prefirió retirarse. ¿Y tú ya conocías Arauca? Sí, señor, ya hace mucho tiempo veníamos a hacer compras, y cuando la cuestión allá se colocó difícil y eso, los hermanos colombianos nos ayudaron mucho en ese tiempo, pues le damos gracias, como quien dice, por eso. Pero ahorita se están viendo las cosas casi como allá, los momentos difíciles también han llegado, entonces todos pasamos por ahí. ¿Con lo que ustedes hacen, le es suficiente para costear los gastos, el arriendo, todo esto? Pues no mucho, pero sí, ahí nos medimos hasta donde, como que dice, la cobija nos alcanza, como dijo el llanero. ¿Dónde es la cobija? Sí, señor. ¿Y qué extrañas de Palmarito? ¿Qué recuerdos? La familia, el campo, la libertad, todo tranquilo. ¿Cómo eso de la libertad? Coméntame. Pues allá usted sabe que usted anda tranquilo, si no, o sea, no le sale por ahí la guardia, como quien dice, tú cargas cédula, tú cargas esto, andas tranquilo porque es el campo, tienes libertad de todo. Pero aquí ya es diferente. ¿Y qué costumbres tienen ustedes allá que celebran? ¿Cómo es la vida Pues allá todas las costumbres son Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, todo eso lo pasamos en familia, carne asada, hallaca, todo lo que sea, que dice acorde al momento y a lo que tenemos que celebrar. ¿Y tú le entras a la cocina llanera? Claro, allá cachicha, lo que se atraviesa, sí, señor. ¿Y tu familia qué te comenta, qué te dicen? Que cuando regreso, es lo que dicen, yo le digo que pronto. ¿Pero piensas volver? Sí, señor, claro que sí. ¿Qué esperas para volver? Pues la operación de la suegra y que todo salga bien en el nombre de Dios para... Como ella está en la EPS esa, la están ayudando, ya va para la segunda operación aquí en Colombia, entonces está en eso. ¿Y tú ya hiciste el registro para el permiso? Sí, señor, ya en febrero me lo entregaron, gracias a Dios. ¿Y eso te ha facilitado a ti también la vida acá en Arauca? Pues en la EPS por los momentos no hemos recibido ningún beneficio, por lo que siempre nos llama y todo eso está ocupado y eso, pero... por ahí visitaron lo del Silven, hemos recibido lo de la cuestión de los alimentos y eso que dan. Sí, hemos recibido. ¿Y cómo te han recibido la gente de Arauca? ¿Has sentido en algún momento xenofobia o te han recibido normal? No, bien, gracias a Dios, sí, bien. ¿Tú en algún momento pensabas que tenías que salir, que iba a llegar el momento que ibas a salir de allá de tu tierra? Pues nunca lo pensé, pero se llegó el momento y aquí estamos. ¿Qué decirle a nuestros hermanos venezolanos que están allá y que están en situación difícil, pensando quizás en salir? ¿Qué le recomiendas? Pues yo les recomiendo que por allá la vida es muy diferente que aquí, porque por allá se te facilita todas las cosas, por lo menos el vecino te ayuda, en cambio aquí tienes que comprar hasta el agua, ya las cosas no son iguales. ¿Y cómo te manejas tú con el tema del arriendo, de los servicios? ¿Cómo hacen? Pues ahí habemos 4 personas que todos estamos trabajando, gracias a Dios, y entre todos nos compartimos que el alquiler, todas las cosas nos las compartimos, entonces es la única forma de pagar el arriendo y todo eso. Esto también es zona de llano. ¿Qué similitudes, qué parecidos le hayas allá con tu tierra? ¿Tiene algún parecido? Pues cuando sale uno para las partes donde se ve el ganado, las áreas verdes y todo eso, sí tiene alguna similización, pero no como allá. ¿Y tú bailas joropo? No, señor, no, yo no bailo. Pero sí come carne asada, entonces. Claro que sí, carne sí. Bueno, un mensaje para nuestra audiencia, agradeciéndote por hacer un alto en tu trabajo para atendernos esta tarde. Bueno, sí, señor. Un mensaje para... bueno, que todos, como quien dice, trabajemos y que volvamos a nuestra tierra, que de allá nacimos y allá sea donde vayamos a partir, porque por aquí, imagínense, muchos han tenido que quedarse aquí, en el cementerio, como quien dice, porque les han hecho daño y todo eso. Sí. Entonces por allá todo es tranquilo y que por allá es mejor. Bueno, gracias. Bueno.
Bueno, mis amigos, el testimonio de una paisana allá del estado Apure de Palmarito, que por razones de salud ha tenido que salir a buscar nuevas oportunidades. Aquí ya ha logrado tener el permiso, pero no ha podido ser atendida por las unidades de salud. Bueno, amigos, una historia más que presentamos para ustedes, para Siempre Venezuela. Desde esta zona de frontera, reporta Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Y Francois Galetti, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, solicitó a Néstor Reverol, ministro de Energía Eléctrica, la gestión de Nicolás Maduro, que en ese caso le sigan los racionamientos de luz, aplique un cronograma para que los sectores empresariales tomen las prevenciones necesarias al momento de cada corte de energía. Reverol anunció en el mes de marzo pasado que los racionamientos eléctricos en el Zulia serían hasta finales del mes de abril. Sin embargo, continúan durante este mes de mayo, por lo que Galetti considera que es necesario que las autoridades se pronuncien si es que hay un nuevo lapso. Señor ministro, vemos con preocupación que no se ha podido cumplir con la fecha estimada para finales de abril. Necesitamos saber cuál es la nueva fecha, para cuándo estarán terminados los trabajos, es lo que ha expresado a través de una entrevista. Continuó diciendo también que para la operación de nuestros negocios, trabajadores y clientes, necesitamos poder planificar, sobre todo considerando la gran escasez de gasoil que impide la autogeneración. En ese caso, de prolongarse las restricciones, necesitamos un plan de racionamiento que permita a la población organizarse mientras se normaliza este servicio de energía. Pero yo les voy a contar una cosa, o sea, eso es lo ideal. Lo ideal es que hubiese por lo menos un cronograma de racionamiento. Pero el tema es que la situación del sector eléctrico nacional es tan grave, tan totalmente fuera de control, que ni ellos mismos saben cuándo va a haber energía eléctrica y cuándo no. Porque dependen de circunstancias climáticas, dependen de circunstancias de transmisión de redes, dependen de que no haya fallas, de rezar que no haya falla dentro del sistema de transmisión nacional, porque el problema eléctrico nacional no es solamente generación, no es solamente transmisión, no es solamente distribución. El problema del sistema eléctrico nacional es todo. Y allí es donde ni siquiera ellos tienen control de la situación. Así que prácticamente funcionan a la suerte, al azar. Y es por eso que no se atreven ya a dar cronogramas ni a hablar de planificaciones, porque van a demostrar la peor cara del régimen, la falta de planificación, la falta de proyección, la improvisación permanente y sobre todo la mentira. Y la ineficiencia, porque esto es una ineficiencia total. Nunca se crea un plan para ningún tipo de acciones. Así es. La representante ante Argentina de la Legítima Asamblea Nacional, Elisa Trota, sostuvo un encuentro con los diputados José Luis Esper y Carolina Pipíparo de Argentina. Durante el encuentro, los parlamentarios reafirmaron su compromiso con la causa democrática venezolana. Trota reiteró la importancia del trabajo en conjunto de los países demócratas para lograr afianzar la libertad en la región y eliminar la constante amenaza de las dictaduras. Los demócratas debemos trabajar juntos por afianzar la democracia. La representante diplomática expresó que se debe apoyar a los pueblos y ciudadanos víctimas de la violación de derechos humanos, pero nunca a los opresores. El diputado Esper exigió al presidente de Argentina, Alberto Fernández, no mentir más sobre la verdadera situación de Venezuela. En Venezuela no hay ningún progreso. Maduro sigue matando inocentes y hambriando a su pueblo. Por ello pidió a los políticos argentinos apoyar a la verdadera embajadora de Venezuela en el país y exigió continuar con la lucha para lograr la libertad de todos los venezolanos. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales y en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela,
Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.